Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Quiero mandar un saludo al Chepo Ángeles, a Turcidio Trucidinio, hasta Italia. Un saludo hasta allá, gracias por escucharnos e intentar comprender nuestro español. Para la raza de Tihuatlán, Veracruz, mucha gente de por allá nos manda saludos. Esperemos que les guste mucho nuestro contenido y sean bienvenidos a Miedo 867. Muchas gracias a ustedes, el canal ya está, en cualquier momento llegamos a los 17,000 suscriptores, si no es que para cuando vean este video ya tenemos esa cantidad. Gracias a ustedes que comparten nuestros videos. Si aún no están suscritos, suscríbete por favor, y por favor también aplica la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video se te avise. Si quieres mandarnos una historia, te digo que tenemos muchas historias por delante, pero trataremos de investigar sobre las historias que nos llegan. Y búscanos en Facebook, estamos como grupo y página, ahí te puedes poner en contacto con nosotros. Y bueno, vamos directamente a esta historia, esperemos que les guste mucho. Hola, gente de Miedo 867, me considero miedomaníaco. Quiero contarles esta anécdota que nos ocurrió a varios compañeros. Eso pasó aproximadamente hace 12 años. Voy a decir lo siguiente: pertenecí en su momento a una unidad especial de la unidad más especial de las Fuerzas Armadas de México. Es un grupo que se dedica prácticamente a misiones, digámoslo así, más allá de lo común, misiones altamente clasificadas que sí existen en México, y ese grupo lo conforman fuerzas especiales mixtas. Escogen a lo mejor de cada unidades y yo pertenecí a los GAFES. Prácticamente para pertenecer a esta agrupación tú tienes que firmar un acta de confidencialidad total y cumplir un procedimiento más estricto aún que para ser un GAFE. Y bueno, yo acababa de ingresar a esta agrupación, y nuestra segunda misión fue lo más extraño que me ha tocado vivir. Y bueno, ya había problemas de inseguridad en lo que viene siendo el estado de Veracruz. Se estaban acrecentando mucho y nos dieron la orden de movilizarnos hacia esa área. Nos dijeron que teníamos que hacer un operativo en el área de desecho de residuos de Laguna Verde en Veracruz. Para las personas que desconocen, es la única planta nuclear de electricidad en México. Y durante varios días nos prepararon para ese operativo. Teníamos que llevar un curso de trampas, teníamos que llevar un curso de supervivencia, y sobre todo nos hicieron chequeos médicos para evitar que tuviéramos alguna enfermedad o realmente pues eran rutinarios. Y se nos explicó que íbamos a un operativo, pero que estando en el lugar se nos diría cuál era el objetivo, lo cual nos llamó mucho la atención. Les puedo decir lo siguiente: habíamos tenido operativos para capturar personas muy importantes. Puedo decir que estando yo en esos grupos logramos capturar a personas históricamente importantes en México, y sin embargo fue totalmente clasificado lo que teníamos que hacer. Solamente llegando a la central hidroeléctrica nos dimos cuenta que no era dentro de esta donde teníamos que hacer nuestro operativo, y bueno, se nos desplegó en el área que se desecha el agua de este lugar. Este lugar donde cae el agua se siente una sensación muy extraña. Nos dijeron que tratáramos de no estar cerca de este lugar. Incluso nos dijeron que nos pusiéramos unas mascarillas especiales porque esta agua podría contener altos niveles de radiación. Y
Toda la vegetación que circula en esa área es un arroyo, un riachuelo que avanza una buena distancia y desemboca en el mar. Nos llamó la atención el tipo de vegetación que hay. Hay vegetación obviamente normal para la región, pero la notas extrañas, ves ramas extrañas en los árboles, ves hierbas que incluso parecieran moverse cuando las tocas. Y lo que se nos explicó es que teníamos que atrapar, al parecer, un jaguar o un animal que estaba, digámoslo así, que había sido reportado que había atacado a varias personas, incluso dentro de la planta, lo cual nos extrañó mucho que nos hablaran a nosotros, porque nuestro grupo hacía operaciones altamente clasificadas y altamente especiales, como que desaprovechar todo el recurso de mover a nuestra unidad para una misión tan sencilla pues era demasiado extraño. Y pasó que decidimos barrer el área y no notamos nada extraño más que los residuos del agua, viendo cómo afectaban, aunque no parezca tanto, sí se siente diferente el ambiente, quizás sea por, pues, interpretaciones psicológicas de uno, o realmente el agua tiene radiación, no sabría decirles, yo no conozco absolutamente nada del tema, pero sí notamos que los animales que deambulan por ahí tienen comportamientos extraños. Nos tocó ver un ave que atacó a otra de la misma especie y no parecía una pelea, parecía más como si esta ave estuviera canibalizando a la otra, lo cual nos extrañó demasiado. Llegamos a ver un movimiento al parecer de peces en el arroyo mientras estábamos pues revisando huellas o buscando cosas, y notamos lo siguiente: vimos unas huellas muy extrañas de un animal que no identificamos. Podría decirse que era una mezcla, como, digámoslo así, de un felino muy grande, pero realmente no parecía las comunes de un jaguar. Tendría que ser un animal mucho más grande que un jaguar, y llegamos a pensar que podía ser un león o un tigre, ya que en algunos operativos llegamos a recuperar animales de este tipo que tenían narcotraficantes excéntricos, pero sin embargo no le hallábamos bien la forma. Y pasó el primer día y no tuvimos ningún resultado. Y el segundo día por la mañana recuerdo que despertando y viendo, recorriendo una vez más el área, vimos algo sumamente extraño. Vimos el cuerpo de un burro, de un animal, un asno, totalmente despedazado, como si un animal completamente furioso, y hablo de un animal enorme, hubiera hecho un ataque totalmente despiadado. Se veía que el animal no había tenido oportunidad de defenderse. Todas las entrañas no estaban, y había rastros de lucha en el lugar, como que incluso el animal intentó correr, pero no pudo liberarse de su atacante. Y pasó que estuvimos aproximadamente 2 días sin ningún resultado, y dio la casualidad que nos topamos con otro grupo especial en este caso de la Marina, que también estaba bajo el mismo objetivo, lo cual nos llamó la atención, que cuál era la necesidad de hallar a un animal peligroso reincido, que era demasiado extraño. Y ocurrió esto que no sé cómo explicarles. Estando prácticamente ya en horas un poco de descanso, escuchamos que el otro grupo de la Marina
había tenido un enfrentamiento y nos decidimos acercar, estaban a algunos cientos de metros, y pasó esto. Este grupo había logrado abatir a un animal sumamente extraño que emergió del agua. No podría describirlo totalmente, pero era como si un felino muy grande, y hablo de un felino enorme, mucho más grande que un león, tuviera escamas y tenía unas garras demasiado enormes, muy grandes, y tenía una mezcla como entre un felino y un canino. Lo más extraño es que este ser tenía branquias, lo cual era totalmente extraño, y los compañeros del otro grupo habían sido atacados por este ser, ya que estando vigilando en las orillas, algunos elementos se acercaron a la orilla y este ser supuestamente salió del agua y capturó a dos elementos de la marina, y fue entonces que los demás lograron repeler la agresión y dieron pues muerte a este ser. La verdad es que nos extrañó mucho que, a pesar de que se le disparó muchas ocasiones, tenía pocas heridas graves. Nos dimos cuenta que su piel era extremadamente gruesa y obviamente con los impactos había perdido un ojo, pero de ahí en más no se le veía un daño significativo. Al parecer esa bala que entró en su ojo logró afectar su cabeza y fue la única forma en que ese ser fue abatido. Los compañeros del otro grupo, los dos que atacó, uno falleció en el lugar y otro quedó con la espalda totalmente abierta, y pues lo empaquetaron y se lo llevaron en un helicóptero. Y recordamos que estábamos pues al pendiente esperando órdenes, y justamente llegó una unidad más también del grupo aeromóvil especial, y llegó de inmediato a recordarnos que teníamos totalmente prohibido divulgar el suceso. Nos revisaron por si alguno de nosotros había tenido la ocurrencia de tomar fotografías, y desafortunadamente ninguno se le ocurrió tomar fotografías. Y vimos cómo llegaron helicópteros que no pertenecían exclusivamente a nuestro equipo, y a este ser pues lo envolvieron y se lo llevaron. Eso sí les puedo asegurar, esos helicópteros no eran americanos o no eran de otro país, traían insignias de la Fuerza Aérea Mexicana, y las personas que bajaron eran mexicanos simplemente pues uno sabe cuando ves a un mexicano que son mexicanos. Pero envolvieron y envolvimos entre varias personas ese ser y lo subimos y ya se lo llevaron. Y después de eso nos hicieron exámenes para ver si habíamos tenido pues alguna especie de consecuencia física, y algunos compañeros nos hicieron trabajos de hipnosis diciendo que no era bueno hablar del tema porque podía ocurrir que nadie nos creyera. Y bueno, sin embargo eso ocurrió. Obviamente no salió en las noticias, no se nos dio ninguna indicación posterior, solamente llegando a nuestras unidades se nos recordó que teníamos un pacto de confidencialidad y que no podíamos divulgar absolutamente nada. Sé que es algo extraño, pero llegamos a escuchar cuando habíamos llegado al área de boca de algunas personas, incluso de algunos guardias de seguridad del lugar, que efectivamente había más de uno de estos seres, pero obviamente nadie quería hablar del suceso, ya que pues
nadie creería si alguien comenta que hay un monstruo en un río y sobre todo pues en una planta mexicana. Son hechos que normalmente la gente no creería, pero les aseguro que es algo totalmente real. Pueden buscar, o si hay gente del área que conozca ese lugar, les aseguro que habrá quien haya escuchado sobre sucesos extraños, comportamiento errático de algunos animales y sobre todo ataques misteriosos al ganado o a algunas personas incluso. Espero que cuenten esta historia, les mando un saludo y me gusta mucho su contenido. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Hace algunos años yo fui a la ciudad de Guadalajara y estando ahí iba en un taxi y el taxista iba comentando que él era de un lugar muy cerca de Laguna Verde, Veracruz. Y está hablando de que, bueno, pues iba esta persona, evidentemente nos quedó claro que era de Veracruz por el acento, pero él nos decía que en ese lugar, en las aguas, había animales extraños. Realmente estoy hablando de hace muchos años, más de 10 años que fui a Guadalajara. Y bueno, yo lo tomé en ese momento como, mira, pues sí, ¿verdad? Pero no llegué a pensar que fuera, pues tal vez, bueno, nunca dudo de bueno, digamos que dudo de las cosas, pero tampoco las descarto. Revisando, y pueden revisar ustedes, en el Google Maps pueden buscar el área de Laguna Verde, Veracruz. Es una central nuclear en México. Se sabe que las personas trabajan solamente 2 años ahí y después son jubilados o son descartados. Y increíblemente está prácticamente pegado al Golfo de México y efectivamente hay una especie de río o arroyo, no sabría decir cómo se llama, que desembocan las compuertas de esta planta nuclear y el agua llega directamente al Golfo de México. Así que por lo tanto, pues tomo esta historia por lo menos muy concordante y todos sabemos que hay grupos especiales que tienen algunas misiones que incluso nosotros desconoceríamos. Sí les puedo asegurar que los gafes aquí en Nuevo Laredo, cuando yo era rescatista, hubo un momento en que la ciudad fue tomada por los gafes, así estaba, y recuerdo que no nos dábamos cuenta cuando llegaban a las oficinas, simplemente nos asomábamos por la ventana y veíamos que en sus vehículos había una antena parabólica muy pequeña y de repente ya no funcionaban los radios, no funcionaban los teléfonos, no funcionaba absolutamente nada. Y bueno, no cabe duda que son grupos muy bien preparados. Pero bueno, esperemos que les haya gustado esta historia. Comenta abajo, comparte nuestro contenido. Y bueno amigos, esperemos les haya gustado esta anécdota. Nos vemos pronto. Síganos en nuestras redes sociales. Les mando un saludo a su amigo Francisco Zamora desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Y recuerden amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.